No me había dado cuenta al principio, pero al hablar con él el otro día, ya mostraba señales de que algo no andaba bien. Estaba confundido e incluso un poco molesto por un hecho aparentemente trivial. Salieron un día a recoger basura y algo en el ambiente se sentía extraño. Pero esa pequeña molestia era solo la punta del iceberg de lo que estaba por venir. De repente, un anuncio inesperado desde el interior del palacio ha desatado una ola de incredulidad total. Los funcionarios han confirmado lo impensable: los resultados de una prueba de ADN secreta que involucra al pequeño príncipe Luis, y nada en esos resultados coincide con lo que el público esperaba. Durante meses, la tensión creció a puerta cerrada mientras los expertos realizaban comprobaciones más profundas, intentando resolver preguntas que nadie pensó que se formularían jamás. Ahora que los hallazgos son oficiales, la imagen cuidadosamente protegida de la familia real ha sido sacudida hasta sus cimientos. Todo lo que el público creía sobre el linaje real está repentinamente en duda, y las consecuencias de esta revelación apenas están comenzando. Todo comenzó entre susurros en un día muy soleado, durante uno de los eventos reales más esperados. El príncipe Luis caminaba por la fiesta en el jardín, aferrado a la mano de su madre. La tarde de verano atrajo a cientos de invitados a los terrenos del palacio. Catherine sonreía a la gente con su elegancia habitual, mientras William saludaba a los funcionarios cerca de la carpa principal. Su hijo menor miraba a la multitud con ojos curiosos, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Los fotógrafos capturaron cada momento mientras la familia se movía por el evento. Sin embargo, en medio de la celebración, la gente notó algo diferente en Luis ese día. Su cabello atrapaba la luz del sol de una manera inusual, y sus rasgos faciales parecían extrañamente distintos a los de sus hermanos mayores. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a publicar observaciones en cuestión de minutos. Los comentarios empezaron de forma inocente, con simples preguntas sobre los parecidos familiares. Pero pronto, las publicaciones se multiplicaron a través de diferentes plataformas como un incendio incontrolable. No pasó mucho tiempo antes de que alguien creara una imagen comparativa mostrando a los 3 niños de Gales uno al lado del otro. George tenía los rasgos fuertes de William y los ojos de Kate. Charlotte se parecía a su madre casi a la perfección. Pero Luis parecía diferente de una manera que la gente luchaba por explicar. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, mientras miles la compartían con sus propias observaciones y teorías. Los observadores reales se unieron a la conversación con análisis detallados, sacando viejas fotografías de varios eventos a lo largo de los años. Cada imagen parecía apoyar la creciente creencia de que Luis se mantenía aparte de sus hermanos. Las discusiones pasaron de ser una observación casual a una especulación seria y preocupante. Nadie quería decir las palabras directamente, pero todos pensaban lo mismo. Kate, con su instinto de madre, finalmente notó que la gente los miraba con más intensidad de lo habitual durante la fiesta en el jardín. Sentía sus ojos estudiando a Luis con una atención extraña. William también sintió el cambio en la atmósfera, pero continuó sonriendo y saludando a los invitados, manteniendo la compostura. Sin embargo, ambos padres se movieron instintivamente más cerca de su hijo menor. Crearon un círculo protector a su alrededor sin discutir por qué. Fue un acto de amor y defensa ante lo invisible. Al caer la noche, las teorías en línea se volvieron más elaboradas y oscuras. Algunas personas afirmaban tener información privilegiada sobre el hospital donde nació Luis. Otros sugerían que tenían pruebas de circunstancias inusuales que rodeaban su llegada al mundo. Cuentas anónimas publicaban historias detalladas sobre posibles confusiones o sustituciones, y así, los rumores se extendieron más rápido de lo que nadie podía controlar. Los programas de televisión recogieron la historia al anochecer. Los programas de entretenimiento mostraron las fotos comparativas durante sus segmentos. Los presentadores, por otro lado, evitaron cuidadosamente hacer acusaciones directas,
pero alentaron a los espectadores a sacar sus propias conclusiones, echando más leña al fuego. Mientras todo esto sucedía, el palacio permanecía en silencio. No era la primera vez que las familias reales de otras naciones enfrentaban especulaciones similares sobre sus propios hijos, pero el silencio pesaba mucho. Mientras tanto, los padres de Kate vieron los informes e inmediatamente llamaron a su hija, expresando su profunda preocupación por la creciente narrativa y su efecto en el pequeño Louis. Los amigos de William también se acercaron con mensajes de apoyo. El personal del palacio monitoreaba la situación de cerca mientras preparaba posibles estrategias de respuesta. Todos sentían el peso de las acusaciones flotando en el aire. La situación llegó incluso a las escuelas. Los funcionarios de la institución de George y Charlotte recibieron preguntas de otros padres, quienes se preguntaban si los rumores tenían alguna verdad o si solo representaban chismes sin fundamento. Afortunadamente, Luis permanecía ajeno a la tormenta que se acumulaba a su alrededor. Jugaba con sus juguetes y disfrutaba del tiempo con sus hermanos. George y Charlotte escucharon susurros, pero sus padres los protegieron de los peores comentarios. La familia intentó mantener su rutina normal a pesar del caos fuera de sus muros. La familia de Gales se convirtió en el centro de atención mundial por razones que nadie anticipó. Algunos viejos amigos de William y Kate dieron un paso al frente para defender a la familia, compartiendo historias personales sobre los primeros años de Louis y su clara conexión con sus padres. Sin embargo, sus declaraciones hicieron poco para frenar las teorías que se extendían. La gente quería pruebas definitivas, en lugar de testimonios emocionales. En los días siguientes, expertos médicos aparecieron en televisión para discutir la posibilidad de variaciones genéticas dentro de las familias. Explicaron con paciencia cómo los niños a veces se ven diferentes de sus hermanos por razones completamente normales, tratando de aportar algo de ciencia y razón a un mundo que parecía haber perdido la cabeza por un simple rumor. A pesar de que los científicos detallaron la compleja naturaleza de los rasgos heredados y la genética, sus explicaciones lógicas no lograron satisfacer el apetito insaciable del público por el drama. La gente no quería ciencia, quería respuestas a sus sospechas. Dentro de los muros del palacio, el equipo de medios y comunicaciones convocó reuniones de emergencia para manejar la crisis. El ambiente era tenso. Debatieron incansablemente si el silencio o la confrontación directa servirían mejor a la familia. Algunos argumentaban que responder solo legitimaría rumores infundados, dando alas a la mentira. Otros creían que la transparencia total podría acabar con la especulación rápidamente. Sin embargo, las discusiones continuaron sin llegar a un consenso claro, mientras el reloj seguía corriendo. William y Kate, en la intimidad de su hogar, observaban la cobertura de noticias juntos. Veían con dolor cómo el rostro de su hijo era analizado y discutido por extraños en todo el mundo. La pareja sentía una mezcla de ira y profunda impotencia. Sabían que el pequeño Louis merecía algo mejor que convertirse en el tema de teorías crueles. Algo tenía que cambiar antes de que la situación causara un daño permanente e irreversible a su familia. Pero entonces llegaron las cartas anónimas. Una semana después de que la especulación comenzara a circular, llegó la primera carta por la mañana en un sobre blanco sencillo. El personal de correo del palacio, que clasificaba cientos de artículos cada día, notó que este sobre en particular no tenía remitente y presentaba una caligrafía pulcra y cuidadosa en el frente. La carta contenía 4 páginas escritas a máquina, con detalles escalofriantemente específicos sobre el día en que nació Luis. El personal de seguridad examinó el contenido con lupa antes de pasarlo al personal superior. El autor afirmaba haber trabajado en el hospital privado donde Catherine dio a luz. Describían circunstancias inusuales durante esa tarde de abril de 2018. La carta mencionaba un breve corte de energía que afectó a la sala de maternidad, un detalle que no era de conocimiento público.
El personal se había movido rápidamente para asegurar que todas las madres y los bebés permanecieran a salvo durante el incidente. El escritor anónimo proporcionó horas y ubicaciones exactas dentro del hospital, describiendo qué habitaciones ocupaba Catherine y cuándo el personal médico la trasladó durante la emergencia. El nivel de detalle sugería un conocimiento interno genuino en lugar de historias inventadas. Alguien había estado claramente presente durante esas horas críticas. Una segunda carta llegó 3 días después con información adicional que heló la sangre de quienes la leyeron. Esta describía al otro bebé nacido esa misma noche en una habitación adyacente. El escritor explicaba cómo ambos recién nacidos terminaron en la misma ubicación temporal durante el apagón. El personal médico trabajó bajo la tenue luz de emergencia mientras aseguraba que ambos bebés recibieran la atención adecuada. La confusión y el caos de ese momento crearon posibilidades reales para un error humano. Los funcionarios del palacio debatieron si las cartas merecían una atención seria. Algunos las descartaron como bromas elaboradas y crueles diseñadas para explotar la especulación reciente. Otros se preocuparon de que ignorar una verdad potencial podría conducir a problemas mucho mayores más adelante. Las cartas permanecieron en una oficina segura mientras los asesores principales discutían sus opciones. Fue durante una sesión informativa de seguridad de rutina cuando William se enteró de las cartas. Su rostro permaneció tranquilo, una máscara de disciplina real, pero sus manos agarraban los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pidió ver los documentos él mismo, a pesar de que el protocolo sugería lo contrario. Las páginas se sentían pesadas en sus manos mientras leía cada palabra cuidadosamente. Todo dentro de él quería descartar las afirmaciones como mentiras viles. Catherine se enteró esa misma noche cuando William le mostró las cartas. Las leyó 2 veces en completo silencio. Su mente viajó de regreso a esa noche en que llegó Luis. Recordaba sentirse exhausta y abrumada por el parto. El corte de energía la había asustado brevemente antes de que el personal le asegurara que todo estaba bajo control. Recordaba a las enfermeras moviéndose rápidamente a través de las habitaciones y los pasillos tratando de arreglar las cosas. La duda comenzó a echar raíces en su corazón de madre. Entonces, una tercera carta llegó la semana siguiente, esta vez con fotografías adjuntas. Las imágenes mostraban el diseño de la sala de maternidad del hospital de ese período específico. Ciertas áreas estaban rodeadas con bolígrafo rojo, con notas escritas a mano que explicaban los movimientos del personal durante la emergencia. El escritor había documentado sus afirmaciones con evidencia de apoyo que parecía inquietantemente legítima. Los abogados del palacio examinaron las cartas en busca de cualquier información de identificación. No encontraron nada que revelara la identidad del remitente. El papel provenía de tiendas de suministros de oficina comunes. El sobre coincidía con millones vendidos en todo el país. Incluso el estilo de escritura no daba pistas sobre quién se sentaba detrás del teclado. Alguien había tomado un gran cuidado para permanecer en el anonimato. Después de ver las cartas, Catherine dejó de dormir bien. Se quedaba despierta reproduciendo recuerdos del nacimiento de Louis una y otra vez. Cada detalle que una vez pareció normal, ahora conllevaba un significado potencial y aterrador. Cuestionaba sus propios recuerdos y se preguntaba si el agotamiento le había impedido notar algo importante. William incluso la encontró mirando fotos de bebé en medio de la noche, buscando respuestas en los rostros del pasado. Para poder dar sentido a la situación y buscar la paz, la pareja solicitó los registros del hospital de esa noche. El personal sacó los archivos que mostraban las admisiones, las asignaciones de habitaciones y el momento de todos los nacimientos. La verdad estaba allí, escrita en papel oficial. 2 bebés habían nacido efectivamente, con una diferencia de 1 hora entre sí. El corte de energía duró 17 minutos según los registros de mantenimiento, y tanto las madres como los bebés recibieron una atención excelente durante todo el incidente. Pero esos 17 minutos de oscuridad ahora parecían una eternidad llena de preguntas sin respuesta. Nada en los registros oficiales sugería problema alguno.
Los papeles parecían estar en orden. Sin embargo, la calma fue efímera. Pronto llegó una cuarta carta con detalles aún más inquietantes que helaron la sangre en el palacio. El escritor, manteniendo su anonimato, describió a miembros específicos del personal que trabajaron esa noche, aunque sin nombrarlos directamente. Afirmaba haber escuchado conversaciones susurradas en los pasillos, palabras cargadas de preocupación que nunca se reportaron formalmente. La fuente anónima explicó que su silencio durante años nació del miedo a perder su carrera, pero la reciente especulación pública finalmente los empujó a revelar lo que sabían. Los investigadores del palacio intentaron rastrear el origen de las cartas. Descubrieron que los sellos provenían de diferentes códigos postales de todo Londres. Alguien se estaba moviendo por la ciudad, enviando cada sobre desde una ubicación distinta para evitar ser detectado. Este nivel de planificación sugería una intención seria y calculada, no una simple travesura. Cada carta conllevaba riesgos inmensos para la familia, y especialmente para el pequeño Luis, un niño que merecía protección de los problemas adultos que no podía comprender. En busca de consuelo, Catherine habló con su madre sobre la situación. Necesitaba a alguien fuera del sistema del palacio que le diera una perspectiva honesta. Su madre escuchó atentamente antes de ofrecer un consejo simple pero poderoso: confiar en el instinto maternal. Catherine había llevado a Luis en su vientre durante 9 meses y lo conocía desde su primer aliento. Ninguna carta, por detallada que fuera, podía cambiar ese vínculo sagrado. Sin embargo, ignorar las cartas se sentía cada vez más imposible. Entonces, llegó una quinta carta, con la promesa de ser la última. El escritor instó al palacio a realizar pruebas de ADN para la tranquilidad de todos. Afirmaban que no tenían ninguna intención maliciosa, sino una preocupación genuina por la verdad y la justicia. La carta terminaba con una disculpa por causar angustia, pero insistía en que el asunto requería una resolución definitiva. En ese punto, William y Catherine supieron que enfrentaban una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, una escena cotidiana estaba a punto de convertirse en el inicio de una revelación impactante. En una pequeña sala de estar, una mujer veía las noticias de la noche. La televisión mostraba imágenes del príncipe Luis en un evento real. En ese momento, su esposo entró cargando a su hijo de 7 años, Thomas, que venía del baño. El niño acababa de terminar su baño y llevaba un pijama cubierto de personajes de dibujos animados. La mujer miró a su hijo y luego volvió la mirada a la pantalla del televisor. Algo atrapó su atención de una manera que nunca antes lo había hecho. Con el corazón acelerado, le pidió a su esposo que esperara un momento antes de llevar al niño a la cama. El segmento de noticias continuó mostrando diferentes ángulos del joven príncipe. Ella estudió las facciones del niño real con una intensidad nueva. Su pulso se aceleró al notar similitudes que jamás había considerado. Confundido, el hombre preguntó qué pasaba, pero su esposa no pudo encontrar palabras de inmediato. Tomó su teléfono y buscó más imágenes del príncipe Luis. Docenas de fotografías aparecieron mostrando al niño en varias edades. Sostuvo el teléfono junto a la cara de su hijo Thomas y sintió que sus manos comenzaban a temblar. El parecido parecía imposible de ignorar una vez que realmente se miraba. Thomas siempre había sido diferente de ambos padres de maneras obvias. El color de su cabello no coincidía ni con el castaño oscuro de la madre, ni con el rubio claro del padre. Sus ojos tenían un tono de azul profundo que nadie en ninguna de las dos familias poseía. Su estructura facial parecía refinada, con una delicadeza que no coincidía con los rasgos más toscos y propios de la clase trabajadora de sus padres. Siempre habían explicado estas diferencias como variaciones genéticas aleatorias, caprichos de la naturaleza. La joven mujer le mostró a su esposo la comparación en su teléfono. Él se rió al principio, pensando que era una broma, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión seria y pálida de ella.
El hombre tomó el teléfono y estudió las imágenes con más cuidado. Miró a Thomas parado entre ellos y volvió a mirar la pantalla. Las similitudes eran innegables una vez que alguien las señalaba. Antes de ese momento, la pareja había discutido las diferencias de su hijo, pero nunca seriamente. Thomas era inteligente más allá de sus años. Mostraba un interés innato en la música clásica y el arte, cosas que ninguno de los padres le había presentado. Los maestros a menudo comentaban sobre su gracia natural y sus modales exquisitos. Ambos padres se habían sentido orgullosos de estas cualidades sin cuestionar jamás su origen, pero ahora, los recuerdos de la noche del nacimiento regresaron como un torrente. Thomas nació en el mismo hospital privado en Londres y en la misma fecha exacta que el príncipe Louis. Su madre recordaba la experiencia claramente debido a las complicaciones durante el parto. El personal médico la había movido entre habitaciones varias veces esa noche. Recordó el caos. Un corte de energía había causado una confusión temporal en la sala de maternidad, y las enfermeras trabajaban frenéticamente para asegurar que todas las madres y los bebés permanecieran a salvo durante la emergencia. La mujer recordó sentirse confundida y totalmente exhausta después de dar a luz. El personal le trajo a su bebé envuelto en mantas mientras el hospital operaba con energía de respaldo. Sostuvo a su recién nacido bajo una iluminación tenue y sintió un amor abrumador a pesar de su cansancio. Su esposo llegó minutos después y conoció a su hijo por primera vez. Ninguno de los padres cuestionó nada en esos momentos emocionales. El nacimiento de Thomas había sido agitado y abrumador. En las primeras semanas, la madre luchó con la recuperación mientras aprendía a cuidar a un recién nacido, mientras su esposo hacía malabares con las responsabilidades laborales para apoyar a su esposa y a su nuevo hijo. Nunca miraron atrás, hasta ahora, que la verdad los miraba desde la pantalla del televisor. Cuando llevaron a Thomas a casa por primera vez, apenas tuvieron tiempo para pensar. Se centraron en la pura supervivencia, navegando a través de la niebla de noches sin dormir, llantos constantes y alimentaciones interminables. Pasaron meses antes de que la vida se asentara en algo parecido a una rutina normal. En ese torbellino de pañales y fatiga, nadie tenía la claridad mental para cuestionar si el bebé en sus brazos era realmente suyo. Pero ahora, años después, el silencio de la casa se llenaba de dudas. Desde que escuchó los rumores sobre la familia real, la mujer comenzó una búsqueda obsesiva en línea. Pasaba las noches leyendo sobre confusiones en hospitales. Encontró historias aterradoras de otros países donde los bebés fueron intercambiados accidentalmente al nacer. La mayoría de los casos compartían un patrón: caos, emergencias o fallos del sistema durante momentos críticos. Los escenarios coincidían con su propia experiencia mucho más de lo que ella quería admitir. Sin embargo, su esposo intentaba ser la voz de la razón. Sugería que estaban pensando demasiado en simples coincidencias aleatorias. Argumentaba con vehemencia que muchos niños se ven diferentes de sus padres por razones genéticas normales. La mujer quería creerle. Desesperadamente quería que él tuviera razón, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal. En la oscuridad de su confesión, admitió algo que había guardado en secreto. Siempre había sentido una ligera distancia emocional con Thomas, una brecha invisible que ella había culpado a la depresión posparto o a su propia ineptitud como madre. Pero, ¿y si esa distancia era el grito silencioso de la naturaleza? Por la noche, la pareja permanecía despierta discutiendo posibilidades hasta la madrugada. Repasaban cada recuerdo del hospital y de la vida temprana de Thomas. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes, ahora cobraban un peso nuevo y terrible. La forma en que las enfermeras corrían distraídas. La confusión sobre qué bebé pertenecía a qué habitación. El tono de disculpa que el personal usó al hablar del corte de energía. Entonces, la verdad golpeó como un martillo. Si Thomas no era suyo,
Eso significaba que la familia real estaba criando al bebé que ella realmente dio a luz. Ese niño tendría la misma edad que Thomas y estaría viviendo una vida completamente diferente, lejos de sus verdaderos padres. El pensamiento la hizo sentir enferma de dolor y confusión. El hombre, por su parte, se preocupaba por lo que una investigación podría significar para su familia. Thomas era su hijo, independientemente de la biología. Lo habían criado, cuidado cuando estaba enfermo y amado profundamente durante 7 años maravillosos. El ADN no podía borrar el vínculo que habían construido a través del cuidado diario y la devoción. Sin embargo, también entendían una verdad moral insoportable. Podrían estar privando a un niño de sus verdaderos padres y privando a Thomas de su verdadera identidad. En medio de la noche, Thomas llamó desde su habitación pidiendo agua. Su madre fue hacia él y se quedó mirando su rostro bajo el suave resplandor de la luz nocturna. En ese momento, vio dos cosas al mismo tiempo, a un extraño y a su amado hijo. El conflicto interno desgarró su corazón. Le trajo el agua, le besó la frente con ternura y regresó con su esposo. Fue entonces cuando la pareja tomó la decisión más difícil de sus vidas. Contactarían al hospital antes de acercarse a cualquier otra persona. Necesitaban información sobre esa noche y saber si los intercambios eran siquiera posibles. La mujer redactó un correo electrónico a la administración del hospital describiendo sus preocupaciones. Su dedo flotó sobre el botón de enviar durante varios minutos eternos. Hacer clic iniciaría un proceso que no podrían revertir. Su esposo sostuvo su otra mano, dándole fuerza, mientras ella finalmente presionaba enviar. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Mientras tanto, en el palacio, el amanecer trajo consigo una tensión palpable. La reunión de emergencia comenzó a las 7 de la mañana, a puerta cerrada. Los asesores principales del palacio se reunieron en una sala de conferencias privada con expresiones graves. William y Catherine se sentaron a la cabecera de la mesa, luciendo visiblemente agotados por las noches de insomnio. Las cartas anónimas y la creciente especulación habían creado una crisis que requería una decisión inmediata. El asesor jefe de comunicaciones del palacio argumentó enérgicamente a favor de ignorar los rumores por completo. Creía que interactuar con especulaciones infundadas solo legitimaría las teorías de conspiración. Las familias reales habían resistido tormentas peores, manteniendo un silencio digno. Según él, la atención del público era corta y la gente pasaría a nuevos temas en semanas. Pero Catherine no estaba de acuerdo. Habló en voz baja, pero con una firmeza que silenció la sala. Expresó sus preocupaciones por el futuro de Louis. El niño eventualmente se enteraría de estos rumores a medida que creciera. Ella quería que él supiera que sus padres habían perseguido la verdad en lugar de esconderse de las preguntas difíciles. Los niños merecían honestidad, incluso cuando a los adultos les resultaba doloroso proporcionarla. William apoyó la posición de su esposa a pesar de sus propios miedos profundos. Explicó que las pruebas de ADN confirmarían a Louis como su hijo o revelarían un error impensable. Cualquiera de los dos resultados era mejor que años de especulación y duda corrosiva. La familia necesitaba certeza para seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, el secretario privado planteó preocupaciones prácticas sobre los procedimientos de prueba. Cualquier trabajo de laboratorio requeriría un secreto absoluto para evitar filtraciones, y los resultados necesitarían verificación de múltiples fuentes independientes para satisfacer el escrutinio público. El proceso llevaría tiempo y una coordinación cuidadosa con profesionales médicos. Fue entonces cuando Catherine hizo la pregunta que cambió la atmósfera de la sala. Preguntó sobre la otra familia, aquellos que habían contactado al hospital. Quería saber todo sobre ellos y su situación. El personal proporcionó información básica sobre la familia y su hijo, Thomas, el niño que nació la misma noche que Louis en el mismo hospital. Explicaron que sus padres habían notado similitudes después de ver la reciente cobertura de noticias.
La habitación quedó en un silencio sepulcral mientras todos procesaban las implicaciones. Ya no se trataba solo de rumores o cartas anónimas. Había otro niño, otra familia y una posibilidad muy real de que dos destinos se hubieran cruzado de la manera más trágica posible. Dos familias, separadas por clases sociales pero unidas por una misma noche fatídica, ahora cuestionaban la identidad de sus propios hijos. La probabilidad de que tal coincidencia fuera fruto del azar parecía matemáticamente imposible. Algo había sucedido esa noche oscura en el hospital, algo que nadie quería reconocer, pero que ya no podía ser ignorado. William, demostrando su temple, tomó el mando. Solicitó copias de absolutamente todos los registros hospitalarios del nacimiento de Louis. No quería resúmenes ni informes filtrados. Quería revisar cada detalle por sí mismo, incluyendo los informes de mantenimiento sobre el apagón, antes de tomar decisiones finales. El personal prometió obtener la documentación completa, conscientes de que cada fragmento de información podría ser la clave en esta investigación desgarradora. El médico real se unió a la reunión para discutir los protocolos de prueba, trayendo la fría lógica de la ciencia a una sala llena de emociones desbordadas. Explicó con calma cómo funcionaba el análisis de ADN y qué probarían los resultados de manera definitiva. Se necesitarían muestras de William, Catherine y el pequeño Louis, recolectadas bajo condiciones de máxima seguridad. Laboratorios independientes analizarían el material genético y compararían los marcadores entre los miembros de la familia. Catherine, con la voz temblorosa, hizo la pregunta que más temía. ¿Cuánto tiempo tardarían los resultados? El médico estimó entre 1 y 2 semanas. Cada día de espera se sentiría como un siglo, pero advirtió que apresurarse podría comprometer la precisión. La familia necesitaba prepararse mentalmente para un periodo extendido de incertidumbre agonizante. El debate sobre cómo manejar esto ante el mundo fue intenso. El asesor de comunicaciones preguntó sobre la gestión de la percepción pública durante las pruebas. El palacio tenía 2 opciones: anunciar sus acciones o realizar todo en secreto. Un anuncio público podría detener la especulación, pero intensificaría la atención de los medios hasta niveles insoportables. Sin embargo, las pruebas secretas corrían el riesgo de parecer engañosas si se descubrían más tarde. William, con la responsabilidad de un futuro rey sobre sus hombros, decidió que la transparencia servía mejor a todos que el secreto. Quería una breve declaración oficial explicando la decisión de la familia de realizar pruebas de ADN. El anuncio reconocería la reciente especulación y confirmaría su compromiso inquebrantable con la verdad. Además, prometió que los resultados se compartirían públicamente una vez estuvieran disponibles, una jugada arriesgada pero honesta. Mientras los abogados del palacio discutían las implicaciones legales de los diversos resultados, desde demandas por difamación si Luis era su hijo, hasta complejas cuestiones de custodia e identidad si había ocurrido un error, Catherine sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Se negó a dejarlas caer durante la reunión, manteniendo su postura real. Pero su mente estaba lejos de los términos legales. Pensaba en Louis jugando con sus hermanos en ese momento exacto. El niño no tenía idea de que los adultos en una sala cerrada estaban discutiendo su identidad y su futuro. Todo lo que ella quería en ese punto era protegerlo de esta pesadilla. Pero sabía, con el corazón roto, que no podía. William preguntó qué deberían decirle a Louis sobre los procedimientos médicos. El médico sugirió tratarlo como un chequeo de salud de rutina. El niño era demasiado joven para entender explicaciones complejas sobre ADN e identidad. Respuestas simples bastarían por ahora. La reunión concluyó con tareas claras, pero con un peso enorme en el alma de todos. Catherine se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines del palacio. Allí vio a Louis jugando afuera, con su equipo de seguridad cerca. El niño se reía de algo que dijo su guardia y corría por la hierba, la imagen viva de la inocencia.
El corazón de Catherine dolía con amor y miedo en igual medida, mientras susurraba una oración desesperada para que las pruebas confirmaran lo que ella quería creer. William se unió a ella en la ventana y le tomó la mano. Juntos, observaron a su hijo y se prepararon para cualquier verdad que les esperara. El palacio se sintió diferente una vez que se recolectaron las muestras de ADN y se enviaron a los laboratorios. El aire parecía más denso, cargado de un silencio incómodo. William y Catherine se movían a través de sus horarios diarios con sonrisas forzadas y corazones pesados. Cada interacción con Louis conllevaba un nuevo peso y preguntas no dichas. El niño permanecía felizmente inconsciente, mientras sus padres luchaban con posibilidades devastadoras. Catherine se encontraba estudiando el rostro de Louis durante los momentos tranquilos. Memorizaba cada rasgo, cada peca, como si lo viera por primera vez. Su risa todavía sonaba como música para sus oídos, y su pequeña mano se sentía perfecta en la suya. Sin embargo, la duda se arrastraba hacia espacios que una vez solo contenían certeza y amor. William sorprendió a su esposa mirando fijamente a su hijo durante el desayuno. Reconoció el dolor en sus ojos porque él también lo sentía. Habían creado su familia con alegría e intención. Louis había sido deseado y celebrado desde el momento en que supieron que Catherine estaba embarazada. La idea de que él pudiera no ser suyo biológicamente parecía imposible de aceptar. La pareja evitaba discutir cómo se sentían frente al personal del palacio. Se retiraban a sus cuartos privados para conversaciones sobre miedos y posibilidades terribles. Catherine lloraba a menudo durante estas charlas, mientras William la abrazaba, tratando de mantenerse fuerte, aunque a veces sus propias lágrimas caían libremente. Mientras tanto, la inocencia de Louis hacía que todo fuera más doloroso. El pequeño preguntó por qué su madre parecía triste últimamente. Catherine, tragándose su angustia, culpó al agotamiento por los horarios ocupados y lo atrajo hacia sí para darle abrazos adicionales, aferrándose a él como si quisiera evitar que el destino se lo llevara. El pequeño Louis aceptó la explicación de su madre sobre su cansancio con esa fe ciega que solo tienen los niños, y regresó a jugar con sus juguetes, ajeno al terremoto que sacudía su mundo. Su inocente confianza hizo que todo fuera infinitamente más difícil para ambos padres. Buscando refugio en el pasado, William encontró viejos videos del primer año de Louis en su teléfono. Se sentó en silencio, viendo al bebé aprender a gatear y dar sus primeros pasos tambaleantes. En la pantalla, Catherine aparecía en muchos clips, luciendo cansada pero radiante, con el brillo de la nueva maternidad. William recordaba esos días con una claridad dolorosa. Las noches de insomnio, los llantos y las alimentaciones constantes no habían sido una carga, sino el cemento que los había unido a su hijo de una manera poderosa e irrompible. Catherine, por su parte, caminó hacia la guardería donde Louis dormía cuando era un bebé. Tocó la cuna vacía que lo sostuvo durante sus primeros meses, acariciando la madera como si fuera piel. Cada recuerdo se sentía precioso ahora que la incertidumbre amenazaba los cimientos de su vida. En la soledad de esa habitación se hizo la pregunta más cruel. ¿Podría una madre sentir una conexión tan profunda, visceral y absoluta con un niño que no fuera biológicamente suyo? La pareja discutió en voz baja qué harían si las pruebas revelaban lo impensable: que Louis no era su hijo biológico. William, con la mandíbula tensa, insistió en que eso no cambiaría ni un ápice su amor o su compromiso como padre. Catherine estuvo de acuerdo con el corazón, pero su mente no podía ignorar las implicaciones legales y el estricto protocolo real. La corona tenía reglas específicas e inamovibles sobre los linajes y la sucesión, reglas que no entendían de sentimientos. Evitaron las preguntas de George y Charlotte sobre la tensión que se respiraba en casa. Sus hijos mayores, con esa intuición aguda de los hermanos, sentían que algo andaba mal,
pero no podían comprender las complejidades adultas que flotaban en el aire. William y Catherine mantuvieron sus rutinas normales como un escudo, tratando de proporcionar estabilidad en medio de la crisis. Sin embargo, la noche traía los peores momentos, cuando el sueño se negaba a llegar. El pensamiento de causarle cualquier dolor a Louis hacía que el pecho de William se apretara con una ansiedad física. Yacía despierto imaginando escenarios terribles donde Louis se enteraba de la verdad. Se imaginaba a su hijo sintiéndose rechazado, un intruso en su propia familia, confundido sobre quién era realmente. Catherine también sufría, pero su dolor tenía otra cara. Se preocupaba por su hijo biológico, si es que existía en otro lugar. La idea de que alguna familia estuviera criando al niño que legítimamente pertenecía con ellos la atormentaba. Ese niño se había perdido 7 años de vida real. 7 años de lazos familiares. Se sentía culpable por no haber descubierto la verdad antes, aunque sabía que nadie podría haberlo sabido. Durante este período de espera agonizante, Louis desarrolló un pequeño resfriado. Catherine, con los nervios a flor de piel, se obsesionó con sus síntomas y llamó a los médicos repetidamente. William reconoció que su ansiedad tenía poco que ver con la enfermedad menor. Ella necesitaba cuidar a Louis de maneras tangibles, necesitaba sentir que podía protegerlo de algo, ya que se sentía impotente ante las preguntas más grandes. Aunque el personal del palacio notó el cambio en ambos padres, respetaron su privacidad con un silencio reverente. Se programaron menos compromisos oficiales para dar espacio a la familia. William y Catherine pasaron más tiempo en casa, refugiándose el uno en el otro y en sus hijos. Una tarde, mientras Catherine miraba el libro de bebé de Louis, vio dónde había documentado su primera sonrisa, su primera palabra y un sinfín de hitos. Cada página representaba recuerdos construidos a través de la vida diaria juntos. Y entonces lo entendió. El ADN era química, pero esto era historia. Ninguna prueba de laboratorio podía borrar la historia que habían creado como familia. William buscó consejo en su padre, el rey Charles. El hombre mayor escuchó atentamente y ofreció su apoyo sin juzgar. Charles le recordó a su hijo una verdad fundamental. La familia se construye a través del amor y el compromiso, no solo a través de la biología. Sus palabras proporcionaron un pequeño consuelo durante un momento oscuro. La pareja hizo planes para varios resultados. Si Louis era suyo biológicamente, abordarían los falsos rumores públicamente y con fuerza. Si no lo era, enfrentarían opciones imposibles sobre su futuro y la relación con su hijo biológico. Ninguna opción se sentía buena o fácil, pero estaban decididos. Catherine pasó tiempo extra leyendo a Louis antes de dormir cada noche. Saboreaba su calidez contra su costado y el sonido rítmico de su respiración. William observaba a su esposa e hijo juntos durante la hora del cuento. Esos momentos se sentían sagrados y frágiles. Ella quería congelar el tiempo y mantener todo exactamente como estaba. William vio el vínculo entre ellos que trascendía la genética o el deber real. Eran madre e hijo en todas las formas que verdaderamente importaban. Los últimos días antes de que llegaran los resultados se sintieron eternos. Cada llamada telefónica hacía que ambos padres saltaran con una mezcla de anticipación y pavor. Se abrazaban más a menudo y se decían palabras de amor y compromiso. Su matrimonio estaba siendo probado junto con la identidad de Louis. Catherine rezó más de lo que lo había hecho en años. Pidió fuerza para enfrentar cualquier verdad que emergiera. Pidió por la felicidad y el bienestar de Louis por encima de todo. Y William tomó una decisión privada que compartió solo con Catherine. Independientemente de los resultados de las pruebas, Louis siempre sería su hijo. Ningún trozo de papel cambiaría 7 años de paternidad. Catherine lloró cuando él pronunció estas palabras y estuvo completamente de acuerdo. Enfrentarían los resultados juntos y protegerían a su familia sin importar qué. La espera continuaba,
Pero su compromiso con Louis nunca vaciló. Era un jueves por la mañana y el reloj marcaba exactamente las 9:15. El aire en la habitación estaba cargado de electricidad estática cuando sonó el teléfono. Era la llamada que habían estado esperando, la que definiría el resto de sus vidas. William contestó su línea privada y escuchó la voz del médico real al otro lado. Catherine estaba de pie al otro lado de la habitación, inmóvil como una estatua, escudriñando el rostro de su esposo en busca de cualquier indicio, cualquier señal de lo que estaba escuchando. La conversación duró menos de 3 minutos que parecieron 3 siglos. William agradeció al médico con voz ronca y terminó la llamada. Catherine no podía leer la expresión de su marido mientras él dejaba el teléfono. Su corazón latía tan fuerte que sentía mareos. El mundo daba vueltas a su alrededor. William caminó hacia ella lentamente, con pasos pesados, y le tomó ambas manos. La miró a los ojos y pronunció 3 palabras que lo cambiaron todo. «Louis es nuestro». Los resultados de ADN confirmaron sin ninguna duda que el príncipe Louis era el hijo biológico de William y Catherine. Al escuchar esto, las piernas de Catherine fallaron y se derrumbó en los brazos de William, sollozando de alivio. Todo el miedo, la angustia y la incertidumbre acumulada durante las últimas 2 semanas se liberaron en olas poderosas de llanto. William la abrazó con fuerza, procesando sus propias emociones mientras las lágrimas también corrían por su rostro. Su hijo era verdaderamente su hijo. La pesadilla finalmente había terminado. Sin perder un segundo, la pareja salió inmediatamente a buscar a Louis. El niño estaba jugando en el jardín con George y Charlotte, ajeno al drama. Catherine corrió hacia él, lo tomó en sus brazos y lo levantó en el aire, cubriendo su carita de besos. El niño se rió, sorprendido por la inusual y efusiva muestra de afecto de su madre. William se unió al abrazo, rodeando a toda su familia con sus brazos protectores. En ese momento, bajo el sol del jardín, nada más importaba. 1 hora después, se informó al equipo de comunicaciones del palacio. Comenzaron a preparar una declaración oficial para su publicación inmediata. Cada palabra requería una consideración cuidadosa. Debían abordar la especulación, pero proteger ferozmente la privacidad de la familia. La declaración necesitaba ser clara, definitiva y final. El palacio programó el comunicado de prensa para las 2:00 de la tarde. El mundo entero esperaba contener la respiración. William y Catherine revisaron el borrador juntos. El documento confirmaba que se habían realizado pruebas de ADN exhaustivas a través de múltiples laboratorios independientes. Todos los resultados demostraban de manera concluyente que el príncipe Louis era el hijo biológico de los príncipes de Gales. El tono seguía siendo digno y firme, sin expresar ira ni culpa. Pero Catherine insistió en agregar un párrafo personal. Quería hablar sobre la protección de los niños contra la especulación dañina. Quería que la gente entendiera cómo los rumores crueles afectaban a vidas jóvenes e inocentes. La declaración enfatizaba que Louis y todos los niños merecían respeto. Sus identidades nunca deberían convertirse en temas de teorías de conspiración sin fundamento. A las 2:00 en punto, el documento fue enviado. En cuestión de minutos, las alertas de noticias de última hora aparecieron en los teléfonos de todo el mundo. Los titulares anunciaban los resultados de ADN y la confirmación de la identidad de Louis. La gran mayoría de la gente expresó alivio y felicidad. Otros, más cínicos, admitieron sentirse avergonzados por haber creído los rumores. William y Catherine vieron la cobertura juntos, sintiéndose reivindicados por su elección de enfrentar los rumores directamente con la verdad. Sin embargo, en otra casa, la otra familia que se había presentado se enteró de los resultados a través del mismo anuncio público. La pareja sintió una mezcla compleja de emociones, un alivio confuso mezclado con una extraña decepción. Se habían convencido a sí mismos de que Thomas podría ser el príncipe perdido. Ahora,
Se enfrentaban de nuevo a las preguntas sobre la identidad de su propio hijo, pero sin respuestas claras. Se sentían solos de nuevo, pero Catherine no los había olvidado. Pensó en esa otra familia durante toda la tarde. Se preguntaba si se sentían abandonados por el anuncio. Sus preocupaciones habían sido válidas y merecían atención. Le preguntó a William sobre contactarlos en privado. Él estuvo de acuerdo. Merecían reconocimiento por haber dado un paso al frente con preguntas honestas. Esa misma noche, los abogados del palacio contactaron a la familia de Thomas. Les aseguraron que una investigación separada sobre los antecedentes de Thomas y lo ocurrido esa noche en el hospital continuaría en privado. El palacio tomaba su preocupación en serio, independientemente de la identidad confirmada de Louis. Si había ocurrido un error en el hospital que involucraba a otra familia, la verdad necesitaba ser descubierta por el bien de todos. Al final del día, William y Catherine hablaron con George y Charlotte. William explicó en términos simples que algunas personas tenían preguntas sobre Louis, pero que las pruebas demostraban que definitivamente era su hermano y que todo estaba bien. Los niños mayores aceptaron esto sin gran preocupación. Su familia permanecía intacta, y eso era todo lo que importaba. Louis, el pequeño protagonista de esta historia, permaneció completamente ajeno al drama que rodeaba su existencia. Se fue a la cama esa noche, después de su rutina habitual de baño, cuentos y besos de buenas noches. Sus padres se quedaron más tiempo de lo habitual en su habitación, observándolo dormir pacíficamente. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el rostro del niño que había sido el centro de una tormenta mundial. Al verlo respirar tranquilo, William y Catherine sintieron que el peso enorme se levantaba de sus hombros. La verdad había prevalecido, y su familia, forjada en el amor y ahora confirmada por la ciencia, estaba a salvo. Para sellar el final de este capítulo oscuro, Catherine publicó un mensaje personal breve pero conmovedor en las redes sociales. No hubo grandes comunicados formales, solo palabras sinceras agradeciendo a la gente por su apoyo inquebrantable. Acompañó el texto con una foto reciente de los 3 niños jugando juntos. La imagen capturaba un momento de pura alegría. Una familia normal y feliz disfrutando de su tiempo, lejos de los títulos y las coronas. William se reunió con su equipo de comunicaciones para discutir los siguientes pasos. Acordaron monitorear la cobertura continua, pero el objetivo principal era claro. El palacio volvería a sus operaciones normales y deberes reales. Este capítulo de sus vidas estaba oficialmente cerrado, o al menos eso esperaban. Esa noche, en la soledad de su habitación, la pareja se abrazó sintiéndose inmensamente agradecida, pero también exhausta hasta los huesos. Habían sobrevivido a una crisis que puso a prueba a su familia de maneras que nunca imaginaron. La experiencia les enseñó una lección brutal sobre la fragilidad de la certeza y la fuerza inmensa del amor. La identidad biológica de Louis estaba confirmada, sí, pero lo más importante era que su compromiso con él como padres había demostrado ser absoluto e inquebrantable. Nada volvería a amenazar su unidad familiar. Mañana, comenzarían a sanar y a avanzar juntos. Sin embargo, la semana posterior al anuncio del palacio trajo desafíos inesperados. William y Catherine habían esperado ingenuamente que los resultados definitivos de ADN pusieran fin a toda especulación. En cambio, descubrieron la naturaleza hidra de las teorías de conspiración. Cuando cortas una cabeza, crecen 2 más. Algunas personas se negaron a creer en la declaración oficial, sugiriendo sin pruebas que el palacio había fabricado los resultados para proteger su imagen. Catherine se sentía frustrada por los escépticos persistentes, esos que preferían una mentira emocionante a una verdad aburrida. Pero William, con su pragmatismo habitual, le recordó que no podían controlar las creencias de todos. Habían proporcionado verdad y transparencia. Cualquiera que eligiera rechazar los hechos lo hacía por sus propias razones, más allá de la influencia de la familia. La pareja tomó una decisión sabia.
centrarse en sus hijos, en lugar de luchar batallas interminables en línea. Louis regresó a sus actividades regulares, incluyendo la escuela y las citas para jugar. Sus maestros, informados sobre los eventos recientes, vigilaban cualquier signo de estrés. Afortunadamente, el niño no mostraba conciencia de la controversia que lo rodeaba. Su inocencia proporcionaba un alivio inmenso a sus padres, quienes solo deseaban una infancia normal para todos sus hijos. Para tomar las riendas de la historia, William programó una entrevista privada con un periodista de absoluta confianza. Quería explicar cómo los rumores habían afectado a su familia a nivel personal, no como príncipe, sino como padre y esposo. Esta conversación les daría el control sobre la narrativa y, con suerte, desalentaría la especulación futura sobre sus hijos. La entrevista tuvo lugar en una cómoda sala de estar del palacio, lejos de la formalidad de los estudios de televisión. William habló con una franqueza desarmante. Describió el momento en que recibió las cartas anónimas y sintió que su mundo temblaba bajo sus pies. Describió la posición imposible y dolorosa de dudar de su propio hijo, sabiendo en su corazón que tal duda era absurda, pero sin poder evitar que el miedo se filtrara. El periodista escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas. William explicó su decisión de realizar pruebas de ADN a pesar de que los asesores del palacio sugerían silencio. Enfatizó que la verdad era más importante que evitar conversaciones incómodas. Catherine había insistido en la transparencia y él la apoyaba completamente. Querían que Louis supiera algún día que sus padres habían elegido la honestidad por encima de la comodidad. La discusión giró hacia temas más amplios sobre los niños y la privacidad. William expresó su ira, contenida pero visible, sobre lo rápido que la gente creaba teorías dañinas sobre un niño de solo 7 años. Las redes sociales habían amplificado la especulación cruel, sin tener en cuenta al niño real afectado. Hizo un llamado apasionado para una mejor protección de todos los niños contra las teorías de conspiración en línea. Catherine se unió a la entrevista para su parte final, aportando una calma digna a la conversación. Habló sobre el impacto emocional de cuestionar si Louis era verdaderamente suyo. El vínculo entre madre e hijo se sentía inquebrantable, confesó. Y sin embargo, la duda se había arrastrado durante los momentos oscuros de la noche. La confirmación del ADN proporcionó alivio, pero también destacó cuán frágil podía ser la certeza humana. La princesa de Gales hizo algo inesperado. Se dirigió directamente al escritor de las cartas anónimas durante la entrevista. Reconoció que esa persona podría haber creído genuinamente que poseía información importante. Sin embargo, su decisión de enviar acusaciones anónimas y sembrar el caos, en lugar de acercarse a las autoridades adecuadamente, había causado un dolor innecesario. Esperaba que entendieran el daño real que sus acciones habían creado. Ambos padres discutieron cómo protegieron a George y Charlotte de la controversia. Sus hijos mayores habían escuchado rumores en la escuela y hacían preguntas en casa. William y Catherine explicaron la situación en términos apropiados para su edad, enfatizando que las familias se mantienen fuertes a través de los desafíos y que el amor nunca depende del ADN. La entrevista concluyó con Catherine hablando sobre el perdón. Eligió no albergar ira hacia las personas que difundieron la especulación. Muchos habían participado en discusiones en línea sin considerar las consecuencias en el mundo real. Esperaba que esta experiencia hiciera que todos fueran más reflexivos sobre la privacidad de los niños reales en el futuro. La entrevista completa salió al aire unos días después y generó una cobertura mediática significativa. Los expertos reales elogiaron el enfoque honesto y vulnerable de William y Catherine para abordar la crisis. La opinión pública cambió aún más a favor de la familia, a medida que la gente entendía el impacto emocional humano detrás de los titulares sensacionalistas. Pero mientras la familia sanaba, la justicia no descansaba. Los investigadores del palacio continuaron trabajando en las sombras para identificar al escritor de las cartas anónimas.
Rastrearon patrones postales y analizaron muestras de escritura con meticulosidad. Aunque la familia había perdonado, el sistema necesitaba respuestas sobre quién había intentado desestabilizar a la monarquía desde la oscuridad. Finalmente, la tenacidad de los investigadores dio sus frutos y descubrieron el origen de las cartas. No era una conspiración internacional ni un secreto de Estado. La verdad era mucho más terrenal y triste. Las cartas provenían de un ex empleado del hospital que había sido despedido años atrás. Esta persona, consumida por la amargura, guardaba un profundo rencor contra la institución y había inventado toda la historia como una forma retorcida de venganza. William y Catherine recibieron la noticia con una mezcla de emociones que les revolvía el estómago. Por un lado, sintieron un alivio inmenso al saber que no hubo ningún error real, que todo había sido una mentira. Pero ese alivio se mezclaba con una furia silenciosa. Una sola persona, movida por una vendetta personal, había causado un estrés tremendo a dos familias y había puesto en duda la identidad de un niño inocente. Consideraron emprender acciones legales para castigar al culpable, pero al final decidieron desestimarlo. No querían prolongar la situación ni darle más publicidad a alguien que solo buscaba hacer daño. Eligieron el silencio como su mejor defensa para dejar que las heridas sanaran. Mientras tanto, la otra familia recibió una comunicación privada de los representantes del palacio. La investigación confirmó lo que el corazón de esa madre temía, pero que la razón necesitaba escuchar. Su hijo Thomas era, sin lugar a dudas, su hijo biológico. Cualquier parecido con el príncipe Luis era pura coincidencia, un capricho de la genética, una broma del destino. La familia se sintió avergonzada por haber dudado, pero profundamente agradecida por la investigación exhaustiva. Solicitaron privacidad para procesar todo en silencio y volver a amar a su hijo sin la sombra de la duda. En un gesto que demostró su verdadera nobleza, Catherine no se quedó de brazos cruzados. Envió una nota personal, escrita a mano, a la mujer de la otra familia. En ella, expresaba su empatía por la experiencia que habían vivido. Catherine entendía, de madre a madre, cómo la especulación y el miedo podían hacer que uno cuestionara incluso sus propias certezas. Ambas habían sobrevivido a semanas difíciles de duda y ambas merecían paz. La mujer se sintió profundamente conmovida por el mensaje y lo guardó en un lugar privado como un tesoro, un recordatorio de que, al final del día, el dolor de una madre es universal. El palacio, aprendiendo de esta crisis, implementó nuevos protocolos para manejar la especulación futura sobre los niños reales. Cualquier reclamo sería investigado rápidamente y abordado directamente. La familia se negó a dejar que las teorías de conspiración crecieran sin control nuevamente. La protección de los niños se convirtió en la prioridad absoluta. En la intimidad del hogar, las preguntas no cesaban. El pequeño George, con su curiosidad creciente, preguntó a sus padres por qué la gente había sido tan mala con Louis. William, con paciencia infinita, le explicó que a veces las personas dicen cosas desagradables sin pensar en a quién lastiman. Le enseñó que lo importante era saber la verdad y apoyarse mutuamente como familia. George asintió solemnemente y prometió proteger siempre a su hermano pequeño. Charlotte, con su dulzura característica, hizo un dibujo de toda la familia tomada de la mano. Se lo dio a Louise y le dijo con firmeza que él era definitivamente su hermano real. El niño sonrió y abrazó a su hermana, sin comprender la enorme importancia de ese gesto. Louis continuó su infancia completamente ajeno al drama que lo había rodeado. Jugaba con sus juguetes, asistía a la escuela y disfrutaba del tiempo en familia. Sus padres lo miraban ahora con una apreciación más profunda por el regalo de su presencia. Casi lo habían perdido ante la duda y el miedo, pero la fe y el amor habían demostrado ser más fuertes. William y Catherine emergieron de la crisis con un compromiso renovado el uno con el otro y con su familia. Entendieron que la vida real siempre traería desafíos y escrutinio,
pero enfrentar las dificultades juntos había fortalecido su matrimonio y su determinación. Nada volvería a hacerles dudar de sus hijos. La verdad había sido confirmada y su familia permanecía entera. Avanzaron con gratitud y la determinación de proteger lo que más importaba. Y ahora, queridos espectadores, les dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué creen que habría pasado si William y Catherine hubieran descubierto que Louis realmente no era suyo? ¿Habría ganado el amor o el protocolo real? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si disfrutaste de esta historia llena de emoción y verdad, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a este canal para más historias fascinantes. Antes de irte, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.